Frank Lampard, jugador disciplinado que aportaba equilibrio, contundencia, calidad, visión de juego y sobre todo efectividad de cara al gol. Siendo centrocampista, Lampard anotó la friolera de 270 goles. Tenía un golpeo espectacular. Lampard dejó goles para el recuerdo. Le pegaba desde donde fuera y todos sus golpeos llevaban un gran peligro. Uno de los jugadores más serios de la historia, no se perdía prácticamente ningún partido. Uno de los centrocampistas más elegantes del fútbol y el director de orquesta del mejor Chelsea de la historia. Relájate y disfruta, porque vamos a conocer a Super Frankie, la leyenda del Chelsea. Makelele. There's no flag here. And it's in! What a tremendous strike! Lampard again! Bayern stood and waited. The flag never came. And hell... Frank James Lampard nació en Londres en el año 78. Frank comenzó su carrera en el antiguo club de su padre, el West Ham, donde se unió al equipo juvenil en el año 94. Su padre todavía estaba asociado al club como segundo entrenador, hecho que hizo que Lampard pudiera dar sus primeros pasos como futbolista. En el año 95 firmó su primer contrato profesional con el West Ham, pero automáticamente fue cedido al Swansea de la segunda división inglesa. Allí jugó tan solo 9 partidos y anotó su primer gol. En enero de ese año, el West Ham lo recuperó, haciéndolo debutar contra el Coventry City. En su segunda temporada, Lampard ya comenzó a ser titular. A sus 18 años ya destacaba por su inteligencia y visión de juego. Lo jugó prácticamente todo. Además, cogió protagonismo anotando 10 tantos. Pero su mejor temporada con el West Ham estaba por llegar. En el año 98, junto a Rio Ferdinand, lideró a su equipo hasta conseguir un histórico quinto puesto en Liga, consiguiendo clasificar al equipo para la Copa Intertoto, copa que conseguirían en el año 99 con una maravillosa actuación de Lampard, anotando en semifinales y marcando en la gran final ante el Metz para conseguir su primer título como profesional. Ya consagrado como una perla, Lampard recibió ofertas, pero decidió quedarse una temporada más en el West Ham, temporada en la que el club no hizo un buen año, quedando fuera de competiciones europeas. Lampard era consciente de que para crecer como futbolista tenía que dar un paso, y este lo dio fichando por el Chelsea en el verano del 2001. Por aquel entonces, los Blues eran un club con un proyecto en mente, históricamente no eran nada, y gracias a fichajes como el de Lampard, Gallas y Gudjohnsen, conseguirían dar un giro histórico al club. Debutó en agosto del 2001. Su primera temporada con los Blues fue discreta. Aún así, el joven Lampard dejó buenas sensaciones. En sus siguientes 2 temporadas, Lampard se convirtió en titular indiscutible, anotó más de 30 goles y ofreció un espectáculo increíble a su afición. Además, ese año pudo participar con la selección inglesa en su primera competición oficial, la Eurocopa de Portugal. Allí fueron eliminados en cuartos por la anfitriona, liderada por Cristiano Ronaldo. Volviendo al Chelsea, en la temporada 2004-2005, Lampard se convirtió en el auténtico cerebro del equipo. Cada temporada lo hacía mejor, y ese año, el club dio el paso que le faltaba. Hizo el fichaje de Didier Drogba. Este se convirtió en el socio perfecto para Lampard, y junto a él, pudo liderar al Chelsea a conquistar la Barclays 50 años después. Además, conquistó la Copa de la Liga y la Community Shield. El juego del Chelsea era increíble y Lampard inició la etapa más gloriosa del club en toda su historia. En su siguiente temporada, Frank consiguió anotar la friolera de 16 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la temporada. Este dato era una barbaridad para un centrocampista, goles que ayudarían a los de Stamford Bridge a conquistar su segunda liga de forma consecutiva. Además, ese año Lampard fue premiado con el Balón de Plata, premio que le nombraba como segundo mejor jugador del mundo, únicamente por detrás de Ronaldinho Gaucho. Ese verano Frank llegaba al Mundial de Alemania como la estrella de Inglaterra. La prensa les daba como favoritos, pero lamentablemente volvieron a caer otra vez en los penaltis ante Portugal, fracasando una vez más con la selección inglesa. En el 2007, el Manchester United les arrebataría la liga,
pero Lampard hizo grandes partidos, llevando al Chelsea a conquistar la FA Cup y la Copa de la Liga. Otra vez anotaría 11 tantos en Liga. Sus cifras eran increíbles y su juego fantástico. Esto hizo que su entrenador en aquel entonces, José Mourinho, dijera que Lampard era el mejor jugador del mundo. Pero la buena racha en Inglaterra no se vio reflejada en Champions. Ese año perdieron las semifinales ante el Liverpool de forma muy dolorosa, dando inicio a la obsesión particular de Lampard por conseguir la orejona. En la temporada del 2008, Lampard tendría mala fortuna. Las lesiones no le dejaron participar mucho en Liga. Además, la muerte de su madre hizo que fuera uno de los peores años como profesional. El Chelsea sin su líder no pudo ganar nada y, para colmo, perdieron la final de la Champions ante el Manchester United en los penaltis, siendo este un año muy duro para el crack inglés. Pese a eso, fue elegido como el mejor centrocampista de Europa, y esto hizo que el Chelsea le ofreciera un salario de 40 millones de libras, convirtiendo a Lampard en el jugador mejor pagado del mundo. Lejos de rendirse, la apisonadora inglesa levantó la cabeza y volvió a conquistar títulos. Tan solo un año después, Lampard volvió a anotar más de 20 tantos, y con su juego volvió a conquistar la FA Cup y la Community Shield en los penaltis ante el Manchester United, teniendo aquí su propia venganza. Aunque ese año vivió uno de los capítulos más tristes en su carrera, la dudosa eliminación en semifinales de la Champions ante el Barça en Stamford Bridge. Esto haría que su ansiedad por conquistar la Champions creciera todavía más. Ese verano disputó su segundo mundial con la selección inglesa, el de Sudáfrica. Allí Inglaterra volvería a decepcionar, cayendo en octavos ante Alemania. Allí Lampard anotó un auténtico golazo, pero este no subió al marcador debido a un error arbitral que supondría su temprana eliminación. En el 2010, el Chelsea volvió a reinar en Inglaterra. Lampard conquistó su tercera Barclays anotando goles increíbles. Además, conquistó su cuarta FA Cup. Pero en Champions volvieron a caer, esta vez en octavos ante el Inter de Milán. Pero cuando Lampard menos lo esperaba, y después de una temporada en blanco, ocurrió lo que más deseaba. Conquistó la Liga de Campeones del 2012. Después de una temporada en la que el Chelsea quedó sexto en la Liga, consiguieron llegar a la final de Múnich. Allí se enfrentaron ante el Bayern de Robben y Ribéry. Los bávaros eran claros favoritos a ganar el título, y así lo demostraron, adelantándose en el marcador con un gol de Müller. Pero tan solo a 2 minutos del final, Drogba conseguía empatar para llevar el partido a los penaltis, donde allí Lampard anotaría su penalti para conquistar el título. Lampard era el hombre más feliz del mundo y se quitó un gran peso de encima, ayudando al Chelsea a conquistar su primera Liga de Campeones. En su siguiente temporada, el Chelsea estaba de capa caída. La marcha de jugadores como Drogba afectó al club. Pese a eso, el Chelsea pudo conquistar la Copa de la UEFA en la final de Ámsterdam, partido donde derrotarían al Benfica con un gol de Ivanovic en el minuto 93. Las sensaciones del Chelsea eran cada vez peores. Lampard ya tenía 35 años y ya no rendía al mismo nivel. El club le ofreció renovar, pero rebajándose el sueldo muchísimo, y esto hizo que en el verano del 2014 firmara por el New York City. El estandarte del Chelsea dejaba el club de sus amores, el máximo goleador del club con 211 tantos, y el que es para muchos el mejor jugador de su historia, ponía punto y final a su etapa más gloriosa. Ese verano, Lampard participó en el Mundial de Alemania del 2014. Allí hicieron otro ridículo estrepitoso con la selección inglesa, donde Lampard decidió no volver a jugar jamás. En enero del 2015, el New York cedía a Lampard al Manchester City, ya que quería seguir compitiendo en una liga de primer nivel. Por casualidades del destino, anotó su primer gol con el City ante el Chelsea. Cuando marcó, no celebró el tanto, y las dos aficiones ovacionaron a su leyenda. Lampard continuó marcando y demostrando al mundo entero que su fútbol no tenía fecha de caducidad. Tras finalizar la temporada en blanco, Frank decidió jugar sus últimas 2 temporadas en el New York City, equipo en el que colgaría las botas en el 2017. Frank Lampard, leyenda en Inglaterra y en el mundo entero, el jugador que demostró que los centrocampistas son los jugadores más elegantes del mundo. Su señorío dentro del campo hizo que muchos aficionados amaran el fútbol, el jugador que hizo que todos desearan que su fútbol fuera eterno.